Buenas, ¿cómo va? Ahí se van a ir conectando. Ahí se van a ir conectando Germán, Edu y quienes se vayan sumando también. Buenas, buenas a los que se van sumando. Ya van viendo el título de la charla de hoy. Buenas, ¿cómo va? Bueno, me voy a ir presentando mientras se va uniendo Edu y Germán también. Avísenme si se escucha bien, si se escucha con eco, si hay algo raro y lo solucionaremos. Eh, bueno, ahí veo Edu que te conectaste, así que te voy a ir mandando solicitud. Y ahí Germán, a ver, ¿cómo va Edu? ¿Todo bien? Muy buenas. Todo bien, todo bien. Con Ahí muchas está Germán ganas. también. Qué Hola a lindo, qué los lindo. dos. ¿Me escucháis bien? Hola Germán, ¿qué tal? Perfecto. Los escucho a los dos Genial. perfecto. ¿Ustedes me escuchan Bueno, bien? perfectamente, sí. ¿Todo bien? Espectacular. Qué lindo, qué bueno. Oye, Bueno, qué sí, sí, bueno que no Edu. haya rebote de ese. La latencia del otro día. Tal Fue el cual, primer día. tal cual, tal cual. Era ese momento el vivo que sucedía eso. Esto es televisión en vivo y en directo, así que puede pasar. Pero ya la otra vez no sucedió y ahora qué bueno que no suceda de nuevo. Así que bárbaro y no necesitamos. Yo tengo cascos por las dudas, pero está bueno que no lo necesitemos. Bueno, antes de darles paso a ustedes para que se presenten también, les comento un poquito a quienes se están conectando ahora. Hoy vamos a hablar del máster de inversión consciente, ¿sí? En donde Germán es profesor, facilitador y Edu también. Nos van a estar compartiendo un poquito de esto en una charla. Y como dice el título, ¿sí? Hoy vamos a hablar justamente de uno de los seminarios, del seminario que tiene Germán, que es cómo invertir, ¿sí? En el sector inmobiliario. Me presento, soy Nahuel Pericé, soy parte del equipo pedagógico de Cuestiona, también estoy en la parte de gestión académica, así que lo que necesiten pueden comentarlo ahí por el chat, podemos ir leyendo y contestando preguntas, y si no en la web tienen muchísima más información que ya vamos a comentar. Pero bueno, no les quiero sacar el tiempo tampoco ahí a Germán y a Edu, así que quien se quiera presentar primero puede hacerlo. No, Dale, el invitado antes. dale, lo Muy dejamos bien. a Germán. Venga, arranco yo. Bueno, brevemente, Germán es un inversor en el sentido más amplio de la palabra. Me encantan las inversiones, pero la verdad es que de hace aproximadamente unos 10 años estoy totalmente atrapado por las inversiones inmobiliarias, ¿vale? Para mí, lo iremos comentando luego, pero para mí es la mejor opción cuando analizo todas las opciones que están encima de la mesa, que equilibra muy bien esa rentabilidad, ¿no? Siempre buscamos maximizar la rentabilidad, pero también equilibra muy bien con los riesgos que estoy asumiendo, con lo cual por eso a mí me gusta mucho. Y bueno, básicamente me he dedicado al sector, a trabajar en el sector financiero durante los últimos 20 años, en paralelo a mi afición de las inversiones inmobiliarias y actualmente pues estoy, como decía, plenamente invirtiendo, estoy dedicando todo mi tiempo a invertir. Invierto tanto en alquiler, viviendas que compro, en algunos casos los financio, luego hablaremos sobre esto, y las destino a alquiler. Y por otro lado, gracias a la experiencia que he ido adquiriendo en todos estos años, también compro viviendas que tengan algún problema, generalmente pues que les necesitan una reforma, las reformamos o solucionamos el problema que tengan y luego las vendemos para sacar pues una rentabilidad a cambio. Muy rápidamente, esta es la presentación, luego quizá profundizamos algo más. Genial. Bien. Bueno, yo soy Eduard Pérez. Comparto con Germán la parte de inversión. De hecho, hablamos mucho cuando nos conocimos por primera vez. Eh, Prácticamente le doy a todo, pero muy poquito a las inversiones inmobiliarias, así que estoy con papel y boli hoy para aprender. Y nada, dentro de Cuestiona, pues estoy como una especie de colaborador externo, aportando lo poco que he ido aprendiendo de inversiones o lo mucho, pero bueno, básicamente eh, pues he co-creado con el equipo de Cuestiona pues, el máster de inversión consciente. Ya más adelante, si igual en el seminario y tal, les explicaré también el tipo de inversión que ejecuto, que es un poco más activa, digamos, de lo que suele estar la gente acostumbrada, pero que también es interesante. Pero bueno, hoy yo creo que toca hablar de inversiones inmobiliarias y eso es donde debemos estar, creo. Totalmente, totalmente.
Eh, Me parece algo súper importante, Edu, que dijiste de tener el boli y el papel a mano, porque me parece que va a ser un vivo muy interesante también, como los que hemos venido haciendo, pero de un sector muy particular, ¿sí? Que creo que no se habla tanto en el común denominador y que por lo menos en cuestiona hasta el día de hoy de este máster, no lo hemos hablado, entonces me parece algo súper rico, que acá tengo también papel y boli para apuntarme todo, así que ya le damos para adelante con todo. Edu, creo que tenés ahí una pregunta para hacerle a Germán, ¿no? Me parece. Sí, bueno, básicamente me gustaría que, ya nos ha hecho una breve introducción, pero que la dilate un poquito más y que nos cuente su historia. Muy bien. Te iba a decir, te cuento solo la historia inmobiliaria. Voy a alargar un poquito más, pero voy a ser muy breve. Antes de la inversión inmobiliaria, yo me lancé a la inversión bursátil. Creía en ese momento pues, que era la mejor opción para sacar mejores rentabilidades. Y después de darme durante unos cuantos años muchos tortazos, vi que no era el camino hacia esa libertad financiera que yo buscaba, esa paz financiera, ¿no? Entonces, de casualidad, llegué a las inversiones inmobiliarias. No estaba buscando la libertad financiera en aquel momento, sino porque creía que no la podría conseguir. Sencillamente, pues creía que las inversiones inmobiliarias me permitirían rentabilizar pues algún ahorro que tenía, ¿no? En aquel momento. Compré una vivienda después de leerme el famoso libro de Padre Rico, Padre Pobre, de Kiyosaki, que seguro que muchos habéis oído hablar de él. Esto estoy hablando de 2010 aproximadamente. Me leí ese libro y me di cuenta de que tenía que hacer algo para que el poco ahorro que conseguía no me lo gastase en mis caprichos, que tampoco tenía muchos. En aquel momento me gustaba ir de restaurantes, pero tampoco es una gran locura, ¿no? No soy una persona muy caprichosa, pero sí que pensé, oye, si compro una vivienda siguiendo un poco las recomendaciones de Kiyosaki, la pongo en alquiler y en aquel momento compré una vivienda barata de 45.000 euros, creo que era, en un pequeño municipio y la alquilé por unos 400 y poco euros. Una rentabilidad muy buena. Casi fue por accidente, no era ningún inversor muy avanzado, pero sí que pues, buscaba maximizar mi rentabilidad y la compré con un préstamo personal a 7 años. Mi idea era que tras pagar ese préstamo me iban a entrar esos 430, 450, de hecho ahora ha ido subiendo, ya estamos casi a los 500 euros que me paga esa vivienda, que me iba a entrar eso directamente a mi cuenta y no me iba a doler tanto, ¿no? Gastar ese dinero. Para mí eso era como magia, ¿no? Pero estaba un poco incrédulo, ¿no? Digo, bueno, voy a hacer esto, parece que va a funcionar. Era un préstamo 7 años y ya cuando llevaba 5 años dije, ojo, que esto parece que ha funcionado, me han ido pagando, en 2 años termina y me va a entrar todo, ¿no? Y entonces ahí mi cabeza empezó a maquinar y dije, bueno, pues si lo he conseguido con estos casi 500 euros, ¿y si lo escalo, no? Y si intento, y además pensé, ¿y si en vez de un préstamo lo hago con una hipoteca a largo plazo, optimizo un poco más las condiciones, menos tipos de interés? Bueno, le di muchas vueltas y al final progresivamente he ido creando un sistema que yo considero que es muy robusto porque le he hecho muchas preguntas a ese Excel inicial que creé y gracias a eso pues conseguí escalarlo y comprar de manera acelerada a 10 viviendas, creo que fueron en 3 años. No es algo que recomiende a todo el mundo. Yo, en mi caso, tenía un capital que me permitió pues, crecer muy rápido, también jugando con financiación. Y esa es la segunda parte, ¿no? Yo vengo del sector financiero, tengo conocimientos financieros y además soy un gran apasionado, soy un friki, ¿no? Con el cariño sobre las inversiones y me sentía muy cómodo manejando la deuda, con los ingresos, etcétera, ¿no? Son cosas que yo no animo a todo el mundo a lanzarse a coger deuda. Creo que la deuda buena es buena, como su nombre dice, ¿no? Pero ojo, porque hay deuda mala también, ¿no? Hay que ir con mucha cabeza, ¿no? Cuando uno va a coger financiación para invertir. Y yo lo hice muy rápido por estos dos motivos que estoy diciendo y no es algo que recomiendo a todo el mundo, pero sí que es verdad que gracias a... Yo soy una persona que le doy muchas vueltas a todo y gracias a todo ese proceso me conseguí dar cuenta de las ventajas, de los errores también. Cometí errores, muchos, por el camino. Y ahora pues me encanta explicarlo, ¿no? A mis amigos empecé explicándoselo. De hecho, me doy cuenta que todo el mundo que se acerca a mí acaba comprando viviendas. Pero también ahora pues lo divulgo, ¿no? También por redes sociales, tengo un blog y bueno, pues distintos canales. Me gusta compartirlo porque veo que a la gente pues le va bien, ¿no? Y es algo que me ha ido muy bien, que me ha conseguido pues tener esa paz financiera o libertad financiera como se dice hoy en día. Y creo que también tampoco hace falta buscar la libertad financiera, pero por lo menos para complementar nuestros ingresos yo creo que es una muy buena forma de hacerlo. He ampliado un poquito más. Luego también, una vez ya conseguí esa cartera, vi que tenía mucha experiencia, que podía aprovechar esa experiencia
y busqué otras maneras de invertir en el sector inmobiliario, en concreto algo que los americanos llaman flipping house, que nosotros podemos traducir como comprar, reformar y vender viviendas, que básicamente yo creo que es algo muy bonito, ¿no? Luego podemos hablar de esto, de bueno, la responsabilidad también, ¿no? De como inversores, que a veces se nos tacha como bueno, especuladores, ¿no? Pero yo creo que los inversores inmobiliarios en concreto estamos haciendo una labor buena, sobre todo, bueno, el alquiler también, pero lo que voy a explicar ahora es que cuando hacemos compra, reforma y venta, lo que estamos haciendo es coger viviendas que están prácticamente fuera del mercado, que están vandalizadas, que están cerradas o que tienen algún problema pues, de urbanístico o que no tienen cédula, que les falta algún tipo de documentación, la reformamos o solucionamos el problema que tenga y la volvemos a poner en el mercado o la alquilamos si queremos, ¿no? También si la queremos destinar a alquiler. E incrementamos de nuevo ese parque de vivienda que tenemos tantos problemas en España, ¿no? Con la vivienda, que cada vez pues, hay menos oferta, hay un problema de oferta y demanda y que, pues, que de algún modo tenemos que conseguir incrementarlo, ¿no? Porque si no los precios ya estamos viendo que se están disparando y cada vez pues, se incrementan más. Y yo, que soy economista, ¿no? Pues yo tengo claro la idea de oferta y demanda, ¿no? Si quieres reducir el precio, puedes atacarlo con limitaciones de precio, como se intenta hacer, pero eso es una solución a corto plazo, pero a largo plazo no haces más que perjudicar de nuevo el problema, agravas más el problema, ¿no? Porque tensionas todavía más esa ineficiencia entre oferta y demanda. Entonces yo creo que nuestra labor, y yo creo que es bueno decirlo también, es muy buena en ese sentido porque estamos incrementando esa oferta. Y siempre que lo hagamos de una manera responsable, que es algo que yo siempre recomiendo, ¿eh? Quizás me alargo demasiado en esta pregunta, pero creo que es bueno explicar mi forma de invertir para que se vaya viendo un poquito mis valores en cuanto a inversión inmobiliaria. Yo, en mi parte de alquiler, siempre recomiendo a todo el mundo tratar muy bien a tus inquilinos, ¿vale? Tratar muy bien a tus inquilinos porque creo que son, al final, unos grandísimos clientes que tienes, ¿no? Un inquilino puede ser que al año te pague fácilmente 5.000, 6.000 euros. O sea, me parece una barbaridad. ¿Cuántas empresas, por una cantidad muy inferior, tratan a sus clientes, ¿no? Los llevan en bandeja, ¿no? ¿Cómo no vamos a tratar nosotros bien a nuestros inquilinos? Y es una cosa que predico con el ejemplo, ¿no? De hecho, tengo buena relación con mis inquilinos, ellos lo agradecen y es algo que yo siempre recomiendo, ¿no? Y lo mismo pues, con todas las otras modalidades de inversión, pero bueno, lo dejo aquí, seguimos charlando y si no, me enrollo con esta pregunta y ya voy tocando muchos temas y ya casi que os destrozo la entrevista. Yo, Germán... Ya no sé por dónde tirar, las cosas que ha dicho. dijo un montón de cosas. Yo quiero tirar de una, Edu, si me permitís, antes de pasar a la próxima pregunta, que para las personas que nos están escuchando y por ahí no tienen muchas nociones financieras, ¿no? O de alguna base financiera, y sobre todo por el libro que mencionaste de Robert Kiyosaki, en un momento mencionaste la deuda buena y la deuda mala. Me parece algo súper fundamental para poder mencionar y sobre todo con tema de financiación en el sector inmobiliario. Si querés tocar un poquito estos temas para quienes no sabemos tanto, así lo podemos entender. Sí, muy bueno, sí. De hecho, está bien que me pares si voy diciendo algo así un poco que es mejor que ampliemos. En el caso de Kiyosaki, en su libro, de hecho, Kiyosaki, para los que no lo conozcan, es una persona que escribió este libro, Padre Rico, Padre Pobre, luego ha escrito muchísimos libros más, ha creado un negocio alrededor de sus ideas y la verdad que últimamente está recibiendo bastantes críticas, ¿no? Personalmente, yo creo que en algún caso están fundadas, pero no hay que negarle el mérito. Yo creo que es la persona que ha conseguido hacer un cambio mental en la mayor cantidad de inversores a nivel mundial, ¿no? Yo creo que sus libros han sido una fuente de inspiración para muchos inversores, han hecho clics mentales para muchos de ellos, con sus ideas muy potentes, en algunos casos rescatadas incluso de libros más antiguos, pero gracias a él pues las conocemos, ¿no? Una de ellas es la deuda buena y la deuda mala. Básicamente lo que nos dice es que hay deuda, tú te puedes endeudar, puedes coger un préstamo, una hipoteca, y ese dinero lo puedes destinar a muchas cosas, ¿no? Si lo destinas a caprichos o a consumo tuyo, eso lo considera deuda mala, ¿no? Es deuda que no es productiva y que básicamente, pues a lo mejor me voy de vacaciones, cojo un préstamo y muy bien. Cuando he vuelto de vacaciones sigo debiendo ese préstamo y, bueno, pues a lo mejor en algunos casos puede estar justificado, pero en otros casos él lo critica y dice que eso no nos va a llevar más que a un camino más a la pobreza, ¿no? Él lo que recomienda es que si nos endeudamos, de hecho él recomienda endeudarse, pero siempre para invertir en activos, y esta es otra idea que luego podemos ampliar también de él, ¿no? ¿Y por qué lo dice así? Porque él dice que esa deuda, si la invertimos en cosas que sean productivas, que nos generen ingresos,
lo que estamos haciendo es un negocio, ¿no? Él dice que esa deuda sí que es buena. Básicamente, y haciendo el paralelismo con las inversiones inmobiliarias, simplificando mucho, hoy en día se pueden coger hipotecas al 2%, las hemos podido coger incluso al 1% meses o años atrás, ¿no? Llevamos un periodo de tipos de interés muy bajos, anormalmente bajos, y básicamente esto te permitía coger una hipoteca al 1 o al 2%, o sea, tú pagas ese porcentaje de intereses, es el coste de la financiación, y cogías y lo invertías en viviendas que podías llegar a sacar rentabilidades incluso de doble dígito. Hablo de rentabilidades brutas, ¿vale? Aquí quieres contar impuestos y otros gastos, ¿no? Pero hablamos de rentabilidades de 10, 12%, ¿no? En algunos casos. Para que se tenga la idea, ¿no? Incluso un 8% es una muy buena inversión. Si cojo un dinero por el que pago un 2% o un 1% y lo invierto para sacar un 8, un 9, un 10 o un 12%, la estrategia aparece pues muy buena, muy inteligente, ¿no? Entonces, técnicamente esto lo querríamos llevar hasta el infinito. Digo técnicamente porque la realidad, como os decía antes, cuando cogemos deuda hay que manejarla bien porque te puedes estrellar también si no lo haces bien, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir poco a poco, ¿vale? Yo creo un mensaje que la deuda buena es buena, pero hay que hacerlo progresivo, con cabeza y sin volvernos locos. Totalmente. Yo, cuando hablamos de deuda buena y mala, y cuando hablamos concretamente de la buena, siempre me hago un poco la misma pregunta. Es, ¿cuánto es la deuda buena? Porque imaginemos que, yo me imagino alguien que se puede estar planteando, oye, pues es que, pero vivimos en un país en el que, sobre todo en el caso de las propiedades inmobiliarias, es mucho más garantista con el inquilino que con el propietario o propietaria, ¿no? Más que nada, se dan casos de que pues, hay impagos, etcétera. Entonces, ¿crees que hay algún número un poco, no llamémosle mágico, pero de seguridad, de decir, oye, puedes estar endeudado, pero no te pases de aquí? ¿Sabes por dónde voy? En el Sí, sí, sentido de que claro, si alguien claro. te deja de pagar o si un porcentaje que no pensabas te deja de pagar, aún puedas seguir, ¿no? En Sí, pie. sí, sí, entiendo perfectamente. Te voy a dar dos ideas, ¿vale? Una es el loan to value, que le llaman LTV, ¿vale? Es un término bastante generalizado y básicamente lo que te dice es el endeudamiento sobre el valor de cada vivienda. O sea, si tú, una vivienda vale 100.000 y tienes deuda por 60.000, tienes un loan to value del 60, ¿vale? Para que se entienda. Bueno, pues justamente este sería el ejemplo. Yo creo que el máximo sería ese 60%, sería una situación en la que te puedes sentir cómodo. En mi caso lo tengo por debajo, no me gusta abusar de la deuda. De hecho, yo siempre recomiendo que es bueno conocerse a uno mismo. O sea, el modelo que yo te voy a contar, a mí siempre cuando explico cómo son las inversiones inmobiliarias a la gente, les explico todas las opciones que a mí se me ocurren y les pongo mi ejemplo, pero solo para que se inspiren. Y siempre digo que cada uno debe conocerse a sí mismo como inversor, porque cada uno tiene una aversión al riesgo distinta de los demás. En mi caso, por mi aversión al riesgo, yo creo que yo no debería ni coger deuda. Lo que ocurre que, como entiendo perfectamente los beneficios de la deuda, no soy capaz de renunciar a esos beneficios, ¿no? Entonces sí que cojo deuda, pero sin abusar a ella. Busco ahí un poco el equilibrio en el que yo me siento cómodo y duermo tranquilo. De hecho, antes decía que yo busco un modelo robusto, ¿no? Que me permita dormir tranquilo. Para mí es muy importante maximizar la rentabilidad, pero a la vez el riesgo que asumo sea muy controlado, ¿vale? Entonces, te he dicho el loan to value la ratio esta de cuánta financiación cojo sobre el valor de la vivienda, pero esto hay que matizarlo, ¿vale? Porque esto es una ratio que, bueno, puede ser una idea, pero más importante es, para que no tengas problemas, ¿vale? Mucho más práctico, y me gusta siempre hablar desde el punto de vista práctico, ¿cuánto pagas de hipoteca sobre lo que ingresas de alquiler? Ese es lo que se te puede complicar a ti más que el loan to value. El loan to value tú puedes tenerlo a 120, pero si la cuota que pagas es muy inferior a lo que ingresas por alquiler, estás bien, ¿no? ¿Qué quiero decir? Claro. Que si una vivienda yo ingreso 500 euros de alquiler, pero la hipoteca de esa vivienda son 250, que sería como un 50%, tengo 100. De hecho, yo cuando montaba mi modelo ese que fui escalando, ¿no? Con muchas viviendas, le daba vueltas a esto. Digo, ¿cómo puedo hacerlo yo para que si un inquilino me deja de pagar, yo pueda seguir durmiendo tranquilo, ¿no? Eso para mí era una prioridad. Y la respuesta viene por dos lados. El primero es que siempre hago un seguro de impago. O sea, yo cuando cojo un inquilino, tiene que pasar el filtro de un seguro de impagos, que esto ya es un filtro que me da mucha garantía a mí de que voy a cobrar,
pero además me da la certeza de que si el inquilino no paga, voy a estar un año cubierto y además el seguro se va a encargar de desahuciar a esa persona y de reclamarle luego la deuda que me deba. Entonces, esto es la primera barrera. A mí me gusta poner varias barreras de seguridad, pero la otra barrera es que, independientemente del seguro de impagos, es que la cuota que yo pague de hipoteca no debe superar el 50%, idealmente que se acerque al 40%. En ese caso que te ponía antes, si ingresamos 500 euros, yo intentaría que la cuota de la hipoteca sea alrededor de unos 200 euros. Esto, ¿qué me permite? Que cuando escalo el modelo, hablando en números brutos, números muy gordos, si un inquilino me deja de pagar, una sola vivienda me permite pagar la cuota de 2 viviendas, ¿vale? O sea, incluso impagándome el 50% de los inquilinos, el resto de viviendas me podrían permitir pagar el resto de cuotas, con lo cual es un escenario prácticamente imposible de que ocurra, ¿no? Que el 50%, si escalas bastante, ¿no? Ya sabemos que a medida que incrementamos más la muestra es menos probable que haya ese cisne negro, ¿no? Y que nos impaguen muchos, pero si tengo, por ejemplo, en mi caso, que tengo de esas 10 viviendas, es muy difícil que 5 inquilinos me dejen de pagar. Si tienes 2 viviendas, es más probable que te dejen de pagar 2, ¿no? Ahí las estadísticas juegan estas malas pasadas, pero en el momento que incrementas mucho el número, esto que te acabo de explicar es una gran cobertura. Esta sería la segunda barrera. Yo ingreso otra, o sea, meto otra tercera barrera de seguridad. Ya te digo que soy un tío súper prudente, a pesar de lo que explica de la deuda, y es que me gusta intentar no comprar todas las viviendas con hipoteca, ¿vale? En la medida que puedo ahorrar o estas viviendas ya me están generando ese cash flow, podemos hablar luego de este concepto también, yo consigo ahorrar mucho más rápido gracias al cash flow que me va entrando, los ingresos que me dan estas viviendas, y eso me permite hacer una bolsa cada vez más rápido para comprar otra vivienda, ¿no? Entonces, a veces la compro con financiación debido a los beneficios de la financiación que me permiten mejorar mi rentabilidad, pero a veces la compro directamente sin financiación. Ojo que hablamos de viviendas baratas, hablo de viviendas de 40, 50, 60 mil euros. Nahuel, no sé si vas a... Sí, yo te quería preguntar, Germán, porque mencionaste un poco de esta libertad financiera también en un momento, y tengo entendido que según lo que habíamos charlado y lo que charlamos con Edu también, que te considerás, ¿no? Libre financieramente desde los 37 años, tengo entendido, ¿no? ¿Esto es así? ¿No es así? ¿Cómo llegaste por allá? Entiendo que fue primero un cambio de mentalidad antes de llevarlo a la acción, también según lo que mencionabas, ¿no? Poder empezar a conocerte a vos para después accionar y lograr esa libertad financiera que te habías propuesto. Sí, básicamente fue una evolución de lo que os he ido explicando antes, ¿no? Cuando empecé a escalar estas viviendas, yo primero compré esa primera vivienda con el único ánimo de que conseguir esos 500 euros al mes para poderme dar esos caprichos de ir al restaurante cuando yo quisiera, ¿no? Y sin tener, en aquel momento mis ingresos eran relativamente bajos y pues a veces tenía que decir que no, ¿no? Y ese no, pues me dolía a veces, ¿no? Y digo, ¿cómo puedo hacer para darle la vuelta a eso? Y ahí compré esa primera vivienda. Cuando vi que eso funcionó, dije, oye, pues si en vez de 500 euros lo multiplico por 3, ya son 1.500. Y si lo multiplico por 6, pues son 3.000, ¿no? Al final, hacer el cuento de la lechera, ¿no? Yo esto lo traspasé a un Excel y le empecé a hacer muchas preguntas al Excel. Dije, bueno, si esto lo proyecto y voy comprando viviendas y así, ¿hasta dónde llego, no? Y llegó un momento que dije, bueno, pues voy a intentarlo, ¿no? Hice mis números y dije, yo creo que puedo conseguirlo. Le hice muchísimas preguntas de ese Excel, lo ataqué por todos lados y las aguantaba más o menos, ¿no? Cuando fallaba, pues darle la vuelta. Al final vi que respondía bien y dije, bueno, ahora ya solo me queda dar el paso y materializarlo, ¿no? Realmente llevarlo a la práctica. Lo hice muy rápido porque lo tenía muy claro, lo tenía muy estudiado. Lo escalé esto, ¿no? En 3 años llegué a comprar esas 10. Ya tenía esa que he dicho antes y tenía otra, que era mi vivienda en su momento, pero que también destiné alquiler, o sea que compré 8 en esos 3 años. Y en ese momento algunas tenían hipoteca, pero claro, esas 10 viviendas, imagínate, ¿no? Pues lo que pueden estar ingresando con esos alquileres que te comentaba antes, si descontamos la hipoteca y los gastos, me quedaban de ingresos netos, previo pago de impuestos, lo mismo que estaba cobrando de nómina, ¿eh? Entonces dije, bueno, ahora ya tengo esta seguridad, tengo esta libertad, me da esa tranquilidad, ¿no? Esa libertad financiera de que puedo decidir qué quiero hacer. He seguido con mi trabajo porque estaba satisfecho, me gustaba mi trabajo,
pero en cualquier momento yo tengo esa libertad, ¿no? Y esa sensación, la verdad que es muy agradable porque, no sé, afrontas las cosas con otra visión. Entonces, ese fue el proceso. A veces suena muy bonito, pero yo también le di muchas vueltas. A veces buscamos el camino rápido a la libertad financiera, ¿no? Yo también lo he buscado previamente cuando estaba en el mundo más de la bolsa, y me pegué muchas leches, ¿no? Al final, no hay muchos secretos. Yo lo que he hecho ha sido entender sentido común, ¿no? Entender las finanzas, cómo funcionan, las matemáticas financieras y ponerlas a trabajar a mi favor. Básicamente he hecho esto y ser muy constante, ¿eh? No es algo de un día ni de meses, sino que son varios años en los que tenía muy claro mi objetivo y antes ya había estado trabajando un poco en esa dirección. Muy bien. No, yo creo que el otro día, lo digo más que nada porque en la semana pasada estuvimos con Paqui, que la conoces, Paqui Mancilla, Sí, sí. y nos decía que ella invertía en inmobiliaria porque es fácil. Eh, bueno, a ver, fácil. Tampoco lo dijo trivial, ni mucho menos, pero que dentro de todo el espectro de cosas que podemos invertir a nivel, yo que sé, hay bolsa, hay otro tipo de activos, ella dijo, pues es que para mí la inmobiliaria es lo más fácil. ¿Podríamos decir que tú, que además has estado en otros sectores financieros, me refiero, bursátiles, es el camino que dijiste? O sea, es que creo que es el más fácil para llegar a esa... A mí me gusta el concepto también de tranquilidad financiera. Lo de la libertad ya llega, pero al menos decir, oye, tengo ciertos ingresos extra a mi trabajo, que yo creo que es lo que de momento todos buscamos, ¿no? Por no ponernos un objetivo tan inalcanzable, porque hago inciso por apostillar un poco. Cuando Germán nos dice, ya tengo 10 viviendas, cada uno nos quedamos así y decimos, ostras, ¿cómo llego hasta allí? Pero en cambio, si nos planteamos, oye, no, vamos a hacer una primera operación o dos, las que sean, quizás es mucho lo vemos más asequible, ¿no? Con la Sí. inmobiliaria, quizás. A ver, yo básicamente, a mí, bajo mi experiencia, es el único camino que conozco razonable, o sea, el único camino para llegar en un plazo razonable a la libertad financiera, ¿vale? La inversión inmobiliaria tiene ciertas ventajas. Una de ellas es la financiación que hablábamos antes, barata y a largo plazo. ¿Qué ocurre? Es verdad que esto no está exento de riesgos, como ya hemos hablado, ni de dificultades, ¿vale? No es sencillo, sobre todo cuando quieres escalar y quieres coger varias hipotecas, pues al final llega un momento que te cuesta encontrar hipotecas, pero se puede hacer, ¿vale? Entonces, esa ventaja no existe en ningún otro campo de inversión. Ningún otro hay financiación barata y a tan largo plazo y con una industria montada detrás que lo facilita mucho, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes esto y sabes cómo poner a trabajar esta financiación a tu favor, como te explicaba antes, si yo cojo una hipoteca que voy a pagar 200 euros y gracias a eso voy a ingresar 500, pues aquí se ve, ¿no?, la magia. Lógicamente, ahí pues tienes que pagar los gastos, tienes que pagar impuestos, no te van a quedar todo neto, pero sí que estás viendo que ahí ya estás obteniendo un beneficio, ¿no?, solo con esa jugada. Y es algo que puede entender prácticamente todo el mundo. No es complejo, ¿no? Haciendo el paralelismo con la bolsa, que también es un mundo que conoces, yo intenté encontrar la libertad financiera con la bolsa. Me pegué muchas leches. No digo que no se pueda llegar a alcanzar, pero en mi caso yo no fue un camino, a pesar de dedicarle muchísimos años e intentarlo por muchas vías, no fue un camino que yo haya visto que me puede permitir llegar a una libertad financiera de una manera relativamente segura, porque las inversiones inmobiliarias, si lo haces bien, si trazas tu plan, te ciñes a él y no te desvías, porque, ojo, no estoy diciendo que en un año lo vas a conseguir, De hecho, yo tengo en mi blog, en vivirderrentas.net, hice un artículo en el que hacía un experimento intentando emular pues, una familia estándar con los ingresos medios que hay en España, que se ponen de objetivo alcanzar la libertad financiera ahorrando, ya no recuerdo, un 20 o un 30% de sus ingresos, ¿no? Y en 10 años lo conseguían, ¿vale? Cada año intentaban, pues si tenían el dinero, compraban una vivienda de este perfil de viviendas baratos, ¿no? En 10 años conseguían la libertad financiera los dos. Bueno, yo creo que claro, no estoy diciendo a lo mejor lo que la gente quiere escuchar, ¿no? La gente quiere escuchar que el año que viene se pueden retirar. Y hay casos que lo puedes hacer más rápido. Yo lo hice en 3 años, pero es verdad que ahí se ve el resultado, pero es que antes de esos 3 años yo ya había picado mucha piedra, había intentado muchos caminos, ¿no? Entonces sí que es verdad que lo conseguí en 3 años, pero yo tenía 37 años, ya llevaba muchos años intentándolo. O sea, no es algo que uno se despierta y venga, lo consigo. Es verdad que si yo hubiese sabido lo que sé ahora y me pones con menos años, seguramente lo hubiese conseguido antes, ¿no? Entonces, un poco
Para mí, no es que sea una manera fácil, como decía Paqui, que sí, que lo entiendo perfectamente ese razonamiento, sino para mí es que es la única forma que veo de llegar con un periodo de un plazo razonable y con ciertas garantías, ¿no?, de éxito, porque luego hay muchas formas, o invertir en fondos indexados, no sé qué, o en rentabilidad por dividendos, pero cuando ves los años que tienes que estar invirtiendo, porque no tienes esa ventaja del endeudamiento, se puede conseguir, pero para mí eso ya no es un plazo razonable. Qué bueno, Totalmente. qué, Muy qué de bueno, acuerdo. Germán, lo que nos compartís, porque aparte lo compartís todo desde la experiencia. Entonces son esas piedras, ¿no?, de obstáculos que también tuviste que superar y nos compartís desde ahí. Y eso me parece que es lo más importante. Y creo también, y acá lo mezclo un poco con el máster en el cual estás, que es de inversión consciente y que justamente vos lo que vas a compartir va a ser desde esa experiencia lo que tuviste que en estos 37 años, ¿no?, previos a poder obtener esa tranquilidad financiera, todo lo que tuviste que superar y lo que por ahí no harías o harías de otra forma y lo que sí harías. Ahora, te pregunto, porque en un momento, al principio de todo de la charla, lo mencionaste también, el tema de los valores, de conocerte a ti mismo y demás. ¿Qué es para vos invertir de forma consciente o por lo menos poniéndole conciencia a esas inversiones que vos adquirís y que haces y llevas adelante? Pues mira, fíjate, es muy interesante porque además ha sido un proceso, ha sido una evolución. Yo llegué a las inversiones inmobiliarias buscando rentabilidad, buscaba, pues tenía un ahorro o buscando la libertad financiera, como quieras. La verdad que se mezclaba todo un poco, ¿no? Tenía un dinero, quería rentabilizar y de hecho yo lo tenía invertido, cuando ya hice el clic, ¿no? Ya dije, voy a saco a por esto, tenía un dinero en un fondo de inversión que no me iba demasiado bien y vi muy claro el proceso, ¿no? Cogí ese dinero, lo pasé a la inversión inmobiliaria y a partir de ahí empecé a ganar de ese dinero garantizado, lo pongo entre comillas, ese 10% de rentabilidad. Cuando en el fondo no tenía nada garantizado. Si el gestor lo hacía bien, podía aspirar a un 8 o un 9, pero si lo hacía bien, ¿no? Y si no, pues mira. En cambio, invertir en alquiler, es verdad que pueden fluctuar las viviendas de precio, pero si yo lo que buscaba era alquileres en ese momento, me daba un poco igual, ¿no?, que fluctuase, porque yo tenía un dinero allí metido que me estaba reportando ese 10% y lo veía como, ostras, pues me gusta mucho, ¿no?, esto. Yo buscaba eso al principio, pero luego cuando me he ido metiendo, me ha ido gustando cada vez más por, por esos valores que podemos aportar, ¿no? Por un lado, yo creé esas relaciones humanas con mis inquilinos, es verdad que no con todos, hay algunos incluso que me puedo o me llevar mal no, pero puedo no llegarme a entender, o al final somos personas y tenemos más feeling con unos que con otros, pero siempre, en todos los casos, yo invito a todo el mundo, y así lo aplico en mis viviendas, que la gente trate bien a sus inquilinos, como decía antes, ¿no? Son tus mejores clientes y al final ellos lo acaban agradeciendo. Pero esto no pasa por hacer nada extraño, ¿eh? Esto a veces la gente se sorprende. Yo creo que es sentido común y a mí me sale de dentro, ¿no? Pero me sorprende cuando hablo con inquilinos que no les han tratado previamente así. Si un inquilino te llama y se le ha roto algo, oye, si te corresponde a ti, rápidamente, yo el mismo día cojo, llamo e intento solucionarlo, ¿no? Si puedo, por lo menos el que vea que para mí me tomo en serio ese problema, ¿no? Me sorprende porque es algo que yo entiendo que es de sentido común, pero luego me comentan, ¿no?, los inquilinos que, pues, por experiencias previas, que a veces pues les han ignorado, que no les arreglaban cosas, que no se hacían caso. Bueno, entonces veo que ellos lo valoran mucho. Tanto es así que en muchas ocasiones cuando se va el inquilino porque a lo mejor la vivienda se le ha quedado pequeña, porque está buscando, no sé, más habitaciones, lo que sea, lo primero que me suele hacer es preguntarme si yo tengo alguna vivienda vacía con ese perfil. O sea, la verdad que eso a mí me satisface mucho, porque veo que, pues, que estoy haciendo cierto bien. A la vez que yo me estoy sacando ese beneficio, también estoy aportando, ¿no? Eso por la parte del alquiler, ¿no? Y luego también por la parte de la otra parte de negocio que yo tengo, que es reformar y vender viviendas, ahí también, pues lo que comentaba antes, ¿no? Yo siento que estoy cogiendo viviendas que están destrozadas, que la gente que no van a entrar a vivir, que están, pues, ya te digo, hay en algunos casos que, bueno, no tienen ni cocina, ¿no? Que a lo mejor pues han estado ocupadas, las han destrozado y se han llevado todo, ¿no? Pues son viviendas que cogemos, las remodelamos, las hacemos con muchísimas ganas, les ponemos muchísimo cariño, las dejamos bonitas y las comercializamos y la verdad que la gente están encantadísimos en las viviendas, la verdad que, bueno, alguna que hemos vendido recientemente nos dicen que, bueno, que qué pasada de vivienda, ¿no? Bueno, por eso a nosotros nos llena, ¿no?, ver que realmente estamos aportando en ese sentido. Y luego también mi parte de divulgación, el poder ayudar yo ahora a gente
explicando, como decías tú, desde mi experiencia. No quiero vender nada raro, ni humo, ni falsas promesas, que al final estamos todos hartos. Yo vengo del sector bursátil y ahí, pues, con el trading, que yo también estuve peleándome con el mundo del trading, pues está lleno de gurús que te venden fórmulas mágicas que al final lo único que hacen es hacerte perder el tiempo y dinero, ¿no? Entonces, a mí me gusta hablar desde mi experiencia y siempre animando a que la gente haga un viaje hacia su interior también, ¿no? De, oye, conócete a ti mismo. O sea, yo te explico mi experiencia y te explico el por qué he llegado a estas conclusiones para que tú avances, ¿no? Yo tuve que esperarme hasta los 30 y pico años. Oye, pues si tú lo descubres antes y te puede servir mi experiencia, maravilloso. Yo cada día recibo mails de gente agradeciéndome pues lo que comparto en un podcast que tengo, en mis páginas, lo que sea, ¿no? Y esto para mí me satisface un montón. O sea, ayer me acuerdo, mi mujer me decía, oye, ¿te sientes? Le leía un mensaje, ¿no? Porque a veces le digo, ostras, mira qué fuerte, ¿no? Que realmente cómo llega la gente, cómo les llamamos a ayudar. Gente que te dice, incluso, me has cambiado la vida. Ostras, para mí es súper fuerte. Cuando te dicen esto, me quedo como paralizado. Digo, tan exagerado, ¿no? Y su explicaba me decía, ostras, ¿te sientes realizado? Y le decía, mucho. La verdad que me satisface mucho el poder hacer esto. Y bueno, pues la verdad que yo creo que es algo muy bonito en todos los sentidos. Yo siempre he comentado con gente, ¿no? Que al final, pues, porque las inversiones es algo que es de lo que muy pocas veces se habla con la gente, pero cuando te pones a hablar conecta mucho, porque se vive yo creo que se vive muy intenso el tema de invertir, ¿no? Al final, como tocas ese dinero, quieras que no, es intenso. Pero yo siempre he dicho o he pensado que la inversión saca lo mejor y lo peor de nosotros, de verdad. O sea, se viven unos procesos internos en los que te tienes que cuestionar, nunca mejor dicho, que en este caso, cuestionar tantas cosas, que puede salir o una parte muy mala de ti o una parte muy buena. Casi siempre puede ser que se vean un poquito las dos y luego al final hay una tendencia que si lo haces bien va hacia la parte buena, ¿no? Y es que al final pues lo hagas pues, con conciencia, con valores. En el caso de las inversiones inmobiliarias creo que es muy evidente cuando estás haciendo bien las cosas, en el caso de un inquilino, ¿no? Que te da las gracias, o de un socio o una socia, quiere decir quien sea. Quizás en otras inversiones es más difícil. Si tú compras las acciones de Apple, pues eres uno más, ¿no? Vale, sí, estás apoyando a la compañía, ¿no? Pero bueno, poco más. Quizás es esa parte, yo creo que la inversión inmobiliaria es mucho más agradecida, sobre todo si luego tocas inquilinos y haces alquileres y todo eso, ¿no? Me imagino un poco... Sí, de hecho, estaba dejando volar mis recuerdos porque estos procesos que comentas son mucho más intensos incluso en la parte bursátil, ¿no? En el mundo del trading. Y seguramente de ahí vengo yo. Al final yo soy el resultado de todas las experiencias y todos los aprendizajes que he hecho, ¿no? Aquí los procesos son más lentos y seguramente reflejo todo lo que he ido viviendo. Pero es verdad que cuando estás en el mundo del trading, por ejemplo, ahí normalmente, ¿no? Cuando te equivocas suele ser por la avaricia o suele ser por el miedo, el ego. Allí lo he vivido de manera muy intensa y eso lo he ido cultivando, o sea, lo he ido aprendiendo, ¿no? Ha sido un viaje hacia mi interior brutal, o lo hice ya hace muchos años, pero me quedó marcado, ¿no? Me quedaron marcados estos aprendizajes. Y ahora llego al sector inmobiliario, un sector mucho más lento, mucho más, todo mucho más, los procesos y entonces ahora vamos, por ejemplo, a una posible crisis, ¿no? Después del verano, que está todo el mundo hablando, oye, va a haber una crisis, ¿no? Y me lo tomo con otra filosofía, lo veo muy distinto, porque tengo mucho tiempo para meditar, ¿no? En una operación muy rápida en la bolsa no tengo tanto tiempo y ahí aparecen mis mayores miedos, mis egos, aparece todo lo mejor y lo peor, como decías. Aquí es mucho más lento y el hecho de haber aprendido tanto, ¿no? En esos momentos tan intensos, ahora lo veo con mucho más felicidad, ¿no? O sea, mucho más tranquilidad y no me pongo tan nervioso, ¿no? Yo ya pienso, ¿no? Pues, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar? Tengo mucho más tiempo No es aquello de yo pienso que voy a hacer esto y luego no lo hago y ostras, ¿por qué no lo he hecho, no? ¿Cómo es que mi otro yo ha actuado de esa forma y no me he dado cuenta cuando yo tenía un plan, ¿no? Aquí también puede ocurrir, pero como vengo de ese proceso y ya me he ido haciendo ese conocimiento, yo mismo veo si me voy a autosabotear, ¿no? Entonces ya yo mismo, ya me voy repitiendo. De hecho, yo hace mucho tiempo, y seguramente por lo que comentas, que me estoy diciendo, coge liquidez, y si después viene una crisis, esto en el sector inmobiliario, si caen los precios, pues son oportunidades, ¿no? De inversión, pues
estate preparado, que no aparezca ese miedo, ¿no? De todo el mundo, porque ahora es muy fácil decirlo, si caen los precios, compra. Pero en ese momento, cuando esté pasando, todo el mundo estará nervioso porque van a pasar cosas, al final esto es cíclico, ¿no? Hay que verlo con ese periscopio, ¿no? Ver con perspectiva todo y ser capaces de entender de que va a venir otra época buena, ¿no? Pero hay que actuar cuando la época es mala, ¿no? Y es muy difícil hacer eso, a menos que tengas la mente, ¿no? muy, muy amoldada o te acompañes o estés cerca de gente con más experiencia. Totalmente. Germán, te quiero hacer una pregunta, ¿sí? Como para poder meternos quizás en, no sé, algunos tips, algunos pasos, ¿no? A seguir con respecto a lo que sos experto claramente y que venís compartiendo. Vos en el máster de inversión consciente, ¿sí? En el cual claramente sos profesor, facilitador, tenés un seminario relacionado a esto de la inversión inmobiliaria. ¿Querés compartirnos un poquito más sobre lo que veríamos en ese seminario, sobre algunos tips que nos quieras dar con respecto a eso? Y de ahí también abrimos un poco a preguntas que también fueron surgiendo en el chat y que nos enviaron, que vamos a dejar unos minutitos al final para responder también. Genial, pues sí, voy a intentar ser breve, que me enrollo mucho, para No, dar luego tiempo a las preguntas. Básicamente, lo que vamos a ver allí va a ser en dos sesiones distintas. Vamos a ver estos dos modelos de inversión que he comentado. Por un lado, la inversión en viviendas de alquiler y por otro lado, operaciones más especulativas, ¿no? Buscando maximizar esa rentabilidad con operaciones más rápidas de compra, reforma y venta. Y lo vamos a separar así, aunque lo vamos a relacionar, ¿no? Porque para mí están relacionados los dos modelos y tiene que ser una evolución como inversores. El modelo de inversión en viviendas de alquiler lo que nos permite es obtener esa paz, esa libertad financiera, ¿no? Esos ingresos que nos permiten, pues, complementar nuestros ingresos hoy o la jubilación el día de mañana, pero eso que nos da tranquilidad no nos va a permitir, pues, incrementar nuestro patrimonio de manera, pues, mucho más elevada, ¿no? En cambio, las operaciones más de compra, reforma y venta son las que acaban de complementar esta primera pata, ¿no? En muchos casos, pues no somos capaces con nuestros ingresos de ahorrar mucho capital. Entonces, esta segunda pata, la reforma y venta, nos permite generar capital de manera acelerada para traspasarlo a esta primera pata que decíamos de los alquileres, ¿no? Entonces, veremos mi modelo, eso explicaré, a mí siempre me gusta hablar desde la experiencia, no solo hablar de cosas que no conozco, por ejemplo, alquiler por habitaciones, conozco a Paqui, porque hemos hablado muchas veces, ella es experta en alquiler por habitaciones. Ojo, que sé mucho de alquiler de habitaciones porque hablo con mucha gente, hablo con muchos inversores y me cuentan lo que hacen, pero no hablo desde la experiencia, con lo cual yo, si alguien me pregunta, le puedo decir, oye, pues mira, he escuchado esto, ¿no? Normalmente se dice que las cosas se hacen así en este sector, pero nunca digo esto es así, ¿no? De manera categórica. A mí me gusta hablar siempre de la experiencia, entonces ahí hablaremos desde mi propia experiencia en ambos modelos y explicaré cómo hago yo una parte de la inversión y cómo hago la otra. Muy bien. A mí me contó en su momento Germán cómo va combinando los dos y creo que es la clave. No entraremos en detalles, pero es muy interesante porque estás jugando ahí con el apalancamiento y con los activos que ya tienes, que además de rentarte, los puedes utilizar para deuda, ¿no? Yo, una de las cosas, yo quizás es más por deformación profesional, llevo un tiempo, es que cuando has dicho lo de la liquidez, a mí me encanta la macroeconomía, me encanta intentar ver y a veces reposar hacia dónde vamos en el mundo, ¿no? Y es cierto que, y lo estaba hablando a veces con un amigo que quizás no tiene tanta cantidad, pero también ha hecho algo de patrimonio inmobiliario, y él fue porque en su momento se cruzaron dos cosas. Se cruzó que tenía liquidez, tenía dinero ahorrado, y se cruzó también que fue en la época de 2015-2016, que fue en el caso de España, fue de los momentos más complicados a nivel inmobiliario. Él me contaba, yo no lo he seguido, ¿no? Porque sí que es cierto que el tema inmobiliario, ahora que oímos todo el rato, ¿no? Que hay caídas en bolsa, oímos que la economía, la inflación, recesión, etcétera, parece que va más lento en este tema. Siempre los precios de las casas, los precios de los alquileres, se suelen enterar tarde, o sea, más tarde de que hay crisis. Y también me imagino que suele costarles más también cuando las bolsas empiezan a subir, quizás las casas no, en este caso, ¿no? Tienen más inercia en el buen y en el mal sentido. La pregunta es, ¿cómo ves el mercado? Porque es que
Claro, dicen, viene crisis, pero este año pasado creo que subieron las viviendas en España un 20%, no sé, una barbaridad. ¿Cómo está el tema? Porque, Mira, a mí no me gusta sacar la bola de cristal, me voy a mojar, te voy a responder, ¿eh? Pero me gusta matizar siempre, no me gusta sacar la bola de cristal y por lo siguiente, porque nadie sabe lo que va a ocurrir. Y esto es muy sí, importante, porque mucha gente dice, después de verano va a pasar esto, o el año que viene va a pasar eso. Puede ser que sí, puede ser que no. O sea, hay mucha gente bueno, que saca la bola de cristal, está muy bien, pero nadie lo sabe. Ni la gente que tiene más información lo llega a saber. Pueden anticipar y pueden prever. Lo que podemos hacer nosotros es pintar escenarios y en función de esos escenarios decidir cómo vamos a actuar. Yo creo que eso es la manera sabia de actuar, ¿no? Dicho esto, y te he dicho que me voy a mojar, porque no es que esté intentando esquivar la pregunta, porque te lo digo así porque realmente es como lo siento y creo que es así. ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar? Y en otro momento quizás no te lo hubiese respondido tan categóricamente, pero sí que es verdad que yo hace tiempo que vengo comentando un hecho y es que hay un tema que es que nadie sabe lo que va a ocurrir, pero sí que es verdad que cada vez más gente espera que después del verano haya una recesión, ¿no? Bueno, de hecho, en Estados Unidos ya técnicamente la tienen, aunque discuten los economistas que como el paro está en mínimos y etcétera, y el mercado de trabajo está muy sólido y tal, que eso no es una recesión, ¿no? Bueno, están ahí discutiendo si sí, lo es o no, técnicamente lo es, 2 trimestres consecutivos el PIB negativo, eso es una recesión, Estados Unidos estaría en recesión, pero lo matizan y lo suavizan diciendo que la economía es muy fuerte. Bueno, vamos a ver qué ocurre aquí, ¿no? Yo pongo ese ejemplo porque si a ellos les ocurre, normalmente nosotros vamos detrás, pero vamos a ver, porque es verdad que ellos, la economía parece que está relativamente fuerte, pero ojo, normalmente esto se resiente luego. Como decías tú, el sector inmobiliario es mucho más tarde todavía, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que cuanta más gente espere que haya una recesión, las probabilidades de que ocurra se incrementan. Es como la profecía autocumplida, ¿no? Es como todo el mundo espera que en septiembre venga la recesión. ¿Qué ocurre? Que si yo me iba a comprar un coche, ojo, le digo a mi mujer, vamos a esperarnos porque a lo mejor nos va a ir mal en el negocio, no sabemos qué va a venir, vamos a esperar. El otro estaba pensando en hacer no sé qué gasto y todo el mundo así, esto en cadena, al final lo que hacemos es parar la economía, ¿no? Cuanta más gente cree que va a ocurrir algo, posponemos nuestras decisiones de compra y lo que hacemos es frenar todavía más la economía. Entonces, si es verdad que nadie sabe lo que va a ocurrir a ciencia cierta, hay cosas que podemos intuir, hay tendencias que sí que más o menos podemos descifrar hacia dónde va, ¿no? Pero saberlo a ciencia cierta no. Pero sí que es verdad que como veo que cada vez hay más gente pues que lo está diciendo y que lo está esperando, las probabilidades se incrementan. Y yo estoy actuando por lo menos, y eso es, yo siempre me gusta decir, ¿cómo actúo yo? ¿Cómo me estoy jugando yo el dinero? ¿No? Porque al final mucha gente habla, pero oye, ¿tú qué haces con tu dinero? Porque al final es lo que yo puedo decir muchas cosas por la boca, pero si luego, ¿no? Pues yo como estoy actuando es intentando capitalizarme, intentando coger liquidez por si ocurre eso, viene una crisis y los precios empiezan a caer, pero mucho cuidado, yo sigo invirtiendo, yo no he dejado de invertir, de hecho estoy ahora haciendo varias operaciones en este momento, porque si encuentro una buena oportunidad no voy a dejar, no la voy a perder por ese escenario hipotético, ¿no? De que si va a ocurrir, porque si no me pasaría la mitad del tiempo en el sofá. Lo que sí que hago en un escenario en el que se incrementan las probabilidades de que venga una recesión, incrementar mis márgenes de seguridad, ¿no? Un poco parafraseando a lo que decía Warren Buffett, es asegurarme mucho que tengo ese margen de seguridad y yo tengo unos rangos de rentabilidad que busco, pues lo que hago ahora básicamente es que si las operaciones están en el rango alto, mi lado más optimista las hago, si no las rechazo, ¿no? Una operación que en un escenario de bonanza, que los precios más o menos están estables o que van al alza, ¿no? Que la economía funciona y que todo está bien, pues puedo asumir rentabilidades inferiores en mis operaciones. Ahora no, ahora lo que hago es asegurarme que tengo ese margen de seguridad. me parece muy lógico el planteamiento, porque es cierto Sí. que nadie sabemos lo que va a pasar. No, y ahora más que nada mi pregunta, ¿cómo veías el sector? Que te mueves con gente que seguramente invierte también. Si les ves preocupados, si no, Mira, no yo sé. estoy trabajando ahora, estoy haciendo varias operaciones, estamos reformando 4 viviendas con 2 reformistas distintos y yo lo hablo con ellos, ¿no? Ellos, que al final nadie lo sabe, pero claro, ellos lo están hablando. Y me dice, fíjate, me dice, ya están diciendo que en diciembre va a venir una crisis. En diciembre, ¿por qué no en noviembre y por qué no en enero? ¿No? Lo que te decía antes, que todo el mundo habla, ¿no? Bueno, ellos también se la están esperando, van haciendo movimientos en su sentido. También saben, por ejemplo, que hay un boom
en reformas. En el sector inmobiliario todo el mundo está haciendo reformas, hay trabajo para todo el mundo. Estamos en una situación que no termina de ser sana porque los mismos reformistas están subiendo precios de manera desproporcionada. También, en parte, pues las materias primas, ¿no?, están subiendo, pero hay mucho movimiento, quizá demasiado, y en algún momento se tiene que frenar, se tiene que sanear para que sea todo un poco más sostenible. No sé si va a ser ahora, o si va a ser de aquí a un año, o si va a ser de aquí a 2. Eso no lo sé. Veo muy importante también el aspecto emocional en todo esto, ¿no? El aspecto del no dejarse llevar, ¿no? Por lo que se escucha, por lo que se dice, el hago esto porque tengo miedo a lo que pueda llegar a pasar. Creo que es parte también de eso de conocernos a nosotros, porque lo que decías vos, Germán, ¿no? Si tolero por ahí mucho riesgo, cómo actúo, o si tolero menos o me puedo permitir más riesgo, cómo actúo, cómo soy yo con respecto a los miedos también, ¿no? De siento miedo, soy impulsivo, o siento miedo y me retraigo y me quedo. Entonces creo que esas Es, cosas también son súper importantes. es muy importante y además es algo que por mucho que lo expliques, lo tienes que vivir, ¿no? Te decía, antes ponía yo el ejemplo y no lo explicaba en vano, ¿no? De dónde vengo yo, ¿no? De todo el mundo del trading y todo eso, porque ahí me he cultivado mucho internamente y puedo afrontar estas situaciones con una tranquilidad y siendo consciente, pintando escenarios, algo que yo se lo explico a la gente y sé que lo tengo que explicar mucho y aún así la mayoría de la gente cuando venga ese momento que haya oportunidades se van a ir del mercado, ¿no? No se van a atrever a invertir. Pero yo no puedo evitarlo, no puedo, o sea, al final forma parte del aprendizaje, de la evolución como inversores. El miedo muchas veces nos invade y nos paraliza, pero al final es un tema genético, ¿no? Seguramente si viniese algún experto nos diría que eso es porque cuando íbamos a cazar, ¿no?, necesitamos ese miedo para que el león no se nos comiese. No sé si es exactamente así, pero alguna historia esta, ¿no? Al final lo tenemos ahí y aparece ese miedo, ¿no? Pues tienes que luchar contra tu propia genética, que es muy difícil, ¿no? Al final esto lo haces a base de, pues, experimentar y vivirlo. Por mucho que te lo cuenten, lo tienes que vivir. Qué bien, qué bien. Y Yo- te pregunto, el- sí, Edu, dale, dale. No, 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 nada. Es que con lo de los miedos siempre me gusta hablar porque es probablemente la emoción más fuerte que tenemos, sobre todo cuando estás invirtiendo, ¿no? La otra es chula, pero la del miedo se queda mucho más. Yo creo que en el mundo inmobiliario, un poco saliendo de este mundo de la inversión en el que puedes diversificar mucho, cuando vas a hacer una operación inmobiliaria, para para la persona media, digamos, ¿no? Clase media que puede hacerlo, por decirlo de alguna manera, es que es tan grande, son tantos números y tantos ceros que creo que es lo que muchas veces tira para atrás, ¿no? Dices, ostras, ¿por qué compro esta casa y no esta? ¿No? Quiero decir, la equivocación puede ser de 50.000 euros o 50.000 dólares, por decir, ¿no? Creo que es un poco lo que tira para atrás también. Sí, es cierto que en el momento de la compra, y ojo, que ese miedo no desaparece. Yo estoy en la notaría comprando y sigo pensando, ¿me estoy equivocando o no? Pero al final se trata de hacer muy bien tus números, tener un sistema, tener claro, hacerte todas las preguntas que necesites, pero cuando lo veas que encaja dentro de tu calculadora, de tu Excel, pues tirar adelante. El miedo siempre está ahí. Yo voy a la notaría, te digo, hoy en día todavía sigo pensando, ¿y si he hecho mal ese cálculo? Y sí, pero como tengo ese margen de seguridad, y parafraseando a Paqui Mancilla, lo de fácil, ¿no? Si lo haces bien, y ojo, para hacerlo bien necesitas tener experiencia, ¿no? No es tan fácil, no es algo que yo te doy un manual, vas y lo haces, poco a poco, ¿vale? Pero si lo haces bien, es difícil equivocarte mucho. Ojo, equivocarte es fácil que te equivoques porque nunca salen las cosas como esperabas, para bien o para mal, a veces te sorprendes también positivamente, pero siempre te llevas sorpresas. Cuanta más experiencia tienes, menos sorpresas te llevas, porque ya puedes prever ciertas cosas, pero siempre te llevas alguna sorpresa. Pero si tienes esa experiencia, que te salga muy mal, es difícil, ¿vale? Porque tienes ese margen de seguridad, entonces una operación, pues en vez de ganar un 30%, a lo mejor acabarás ganando un 15%, ¿no? Pero acabar ganando un cero es difícil, pero eso es un escenario ya catastrofista. Yo, estas operaciones que estoy haciendo hoy en día, si ahora viene una crisis en la que caen los precios un 30%, yo salgo perdiendo cero. Como sabemos que el mercado inmobiliario corrige muy lento, es tan improbable que caiga un 30%, ojo, que asumo que pueda ocurrir, ¿eh? Y puede ser, pero es muy improbable, exactamente improbable.
Esto en las operaciones de reforma y venta, que es lo que estoy haciendo ahora. En alquiler todavía es más difícil equivocarnos, en el sentido de que es verdad que yo voy a hacer mis números y a lo mejor calculo que voy a ganar un 10% de rentabilidad. Si he hecho mal mis números, porque he estimado que me van a pagar más de alquiler del que realmente me van a pagar, o porque la reforma al final me sale más costosa de lo que yo había previsto, lo que va a ocurrir es que en vez de un 10 voy a ganar un 7, un 8. ¿Qué problema, no? Que una inversión, en vez de ganar un 10, gane un 7 o un 8. O sea, al final no es tanto el problema, ¿no? O sea, yo creo que cuando comparamos con otras inversiones, los errores ahí son más grandes. Ojo, con las reformas y ventas los errores pueden ser más grandes. He hablado de no ganar, porque yo he hecho muy bien los números, hablo de ganar 0. Si hubiese hecho mal los números, pues a lo mejor podría perder. Ahí sí que es más arriesgado. Pero en alquiler, el riesgo que asumes es que tu rentabilidad sea menor. Una mala operación, pues yo no me voy a meter por un 6% de rentabilidad bruto en alquiler. Y eso no entraría en una operación así. Pero si lo he hecho muy mal y me queda un 6, bueno, pues oye, bendito problema. Sí, pues es lo que hay. ¿No? Ya estarás por encima de, casi, por encima de la rentabilidad media de lo que se supone que la bolsa da y casi nunca se cumple también, o a largo plazo, ¿no? Perdón, Nahuel, igual ibas a decir algo y yo me pongo a Sí, hablar. sí, yo le quería preguntar como para poder ir cerrando un poco y de a poquito el live, que así como si nada llevamos una hora, que se pasa volando y me encanta, que pueden ir dejando las preguntas que quieran, que ahora le vamos a hacer unos 2 minutitos, unas dos preguntitas que tengan, pueden ir dejándolas ahí en comentarios. Pero te quiero preguntar, Germán, que un poquito lo mencionaste recién también y me parece fantástico. ¿Qué le recomendarías a alguien, ¿sí?, que quiere entrar en este sector de la inversión inmobiliaria? Que por ahí nunca entró, nunca supo nada, te escucha hoy por primera vez quizás. ¿Qué primeros pasos le recomendarías? Bueno, primero yo le recomendaría que se forme, creo que me parece la recomendación más sensata, pero para ello no hace falta que se gaste dinero, ¿vale? Ojo, luego se lo puede gastar, pero inicialmente no es necesario. ¿Por qué? Porque hoy en día hay mucho contenido en las redes. Por recomendar, le recomendaría mi podcast, un podcast que tienen todas las plataformas de podcasters, o en Spotify también, que se llama Vivir de rentas inmobiliarias, y allí entrevisto y hablo con muchísimos inversores. Hemos tocado todos los palos de la inversión inmobiliaria y te vas a hacer un máster. Escuchas los 30 y pico podcasts que hay, te vas a hacer un auténtico máster, es gratuito y no va a tener coste para ti. Pero no solo a mí, te puedes ir a YouTube y hay muchísima gente divulgando sobre inversión inmobiliaria. Yo haría ese recorrido, ¿no? Luego puedes comprar, hay muchos libros también, que por suerte cada vez hay más en español. Si no, pues Bigger Pockets es un podcast americano que también tienen libros muy buenos que puedes comprar, es prácticamente gratuito. Yo creo que el contenido, el conocimiento que puedes adquirir en libros, aunque hay que comprarlos, pero yo lo considero prácticamente gratis para el coste que tiene con lo que te aporta, ¿no? Entonces yo creo que esos serían los primeros pasos, intentar formarte de una manera sin tener que invertir mucho, y ahí ya verás un poco si te despierta algo, ¿no? Esa inversión, si te está gustando, si quieres continuar por ahí. Y además también verás qué modalidades de inversión hay, cuáles te gustan más, cuáles se adaptan a tus pues, manera de ser o tus capacidades. A lo mejor tú tienes mucho dinero o no tienes mucho, o tienes capacidad de endeudamiento o no la tienes. Vete a saber, ¿no? Cada uno tenemos nuestra realidad. Entonces, bueno, pues ahí verás ya hacia dónde puedes encararte. A partir de ahí, te recomendaría que te rodees de inversores, ¿vale? Lo típico de búscate un mentor, pero no hace falta que pagues por ello. O sea, bueno, si encuentras algún mentor que te quiera acompañar, pero se trata de juntarte. Hoy día con las redes sociales es bastante fácil, ¿no? Pues buscar inversores de tu zona, participar en alguna quedada, no lo sé. Todo lo que estoy recomendando ahora no tiene prácticamente coste y te va a permitir avanzar muchísimo. Ver cómo los otros lo hacen es buenísimo, ¿no? Y más adelante, o si tienes pues capacidad económica, puedes contratar, comprar algún curso, alguna formación y acelerar mucho más tu aprendizaje, sobre todo de gente con experiencia y que te ayuden, ¿no?, a acelerar. Son conocimientos que tú seguramente podrías haber aprendido pues invirtiendo, pero oye, pues si te ahorras 10 años, ¿no?, de tu vida ahí picando piedra y pues consigues acelerarlo, ¿no?, en unos meses. Esto sería la última fase que yo te recomendaría. Antes hay muchísimo contenido gratuito y te invitaría a que lo experimentes por ahí y que te rodees de inversores. Yo creo que eso también es muy importante. Qué Totalmente. Al bueno. final, yo creo que sobre todo cuando pagas por una formación, que yo soy
por supuesto, pro pagar por formación, aunque hay muchísimo contenido gratis. Lo importante es que te lo dan ordenado, el buen contenido filtrado. Filtrado me refiero por la experiencia, y muchas veces acaba quedando un sistema, ¿no? Incluso puede ser un sistema muy básico o muy complejo. Yo soy mucho más fan de los sistemas básicos o sencillos más que básicos, porque suelen ser más robustos, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene el suyo. El tema sobre todo es, ¿cómo te lo diría? Tener un modelo, como tú hablabas antes de modelo, que te sirva para ver si estás tomando una decisión correcta o no. Porque al final esto es lo que necesitamos cuando invertimos. Necesitamos que algo o alguien, si somos nosotros mismos mejor, nos diga, oye, vas por el buen camino con respecto a lo que ya tenías planificado, ¿no? Al final es un poco eso. Sí, Me sí, refería al tema de acelerar a nivel de con una formación de pago, etcétera. estoy de acuerdo. Aparte de escuchar tu podcast, que está muy bien, evidentemente. Te digo sobre todo porque si te digo, compra mi curso, bueno, no tengo ningún curso, ¿no? Pero quedaría como, ay, mira, me quiere vender no sé qué, ¿no? Es que no Sí, hace sí, sí. falta. Hay muchísimo Totalmente. contenido gratuito y luego, evidentemente, estoy de acuerdo contigo. Yo he comprado formaciones, sigo comprándolas y las seguiré comprando. Sobre todo, mi premisa es gente que tenga experiencia, y lo que hago yo al comprar esa formación es lo que te has dicho, adquirir su método y acelerar mi aprendizaje muchos años de una manera rápida. Y luego lo que me gusta a mí es adaptarlo, como he dicho antes, ¿no? A mi forma de ser. Yo analizo por qué lo hace él de esta forma, y cuando lo entiendo veo si me sirve o qué matices tengo que darle. Claro. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Germán. Creo que hoy en día y más que nunca está todo tan globalizado que hay muchísimo contenido gratuito y por todos lados. Y creo que está bueno la decisión propia de filtrarlo también, ¿no? De no querer todo, sino de ser selectivo, escuchando y viendo a la persona que te lo está dando. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Que ahora personas, gracias por ahí a este live, te conocieron y saben que lo estás hablando de tu experiencia, entonces tienen por ahí esa cuestión de decir, ok, sí, sé que Germán me lo está hablando realmente desde lo que vivió, desde lo que aprendió y me lo está compartiendo desde allí, entonces el podcast que me lo va a transmitir, sé que desde ahí también. Y eso me parece súper fundamental, también por algo que hablabas de que había muchos gurús respecto a inversiones, respecto a finanzas y demás, y está bueno un poco afinar el ojo, me parece. Y también mencionar la otra parte, así como está la parte gratuita que mencionabas, que está la parte por la cual también nosotros realizamos este live desde Cuestiona, que por ahí mucha gente no sabe que vamos a lanzar, que ya está lanzado en realidad y comienza en octubre, el 25 de octubre, el máster en inversión consciente, que Germán justamente es parte de este máster y todo lo que nos explicó hoy se va a explayar muchísimo más en 2 clases de 2 horas con respecto a este tema del sector de inversión inmobiliaria. No sé, Edu, si nos querés compartir un poquito, hacia grandes rasgos, ¿no? De lo que trata cada bloque del máster, también de la calidad de profesores que hay, y creo que lo más valioso de los máster en general de Cuestiona es la calidad de los profesores y los valores, y desde dónde lo están haciendo, que desde un lado de conocerse a sí mismos, de querer compartir desde ese valor que quieren aportar a las demás personas, así como Germán lo hizo durante todo el live de hoy y lo va a hacer también en el máster. Sí, no, totalmente. Al final, el máster está pensado para que si alguien logra hacer todo lo que está incluido, toda la sabiduría, si logra aplicar la sabiduría que explicarán o sea, lo que expliquen los profesores o facilitadores, tendrá una cartera de inversión invencible. Yo creo que nadie puede tener algo con toda la gran variedad de temas que se van a tocar. El tema es básicamente hay 3 bloques. En el primero nos preparamos, hacemos los deberes para luego poder invertir, que esto hoy no lo hemos hablado, pero evidentemente Germán lo ha dicho un poquito entre comillas, antes de alcanzar esa libertad financiera a los 37, estuvo mucho tiempo estudiando y haciendo los deberes para poderlo lograr, ¿no? Si me equivoco me corriges, Germán, pero me No, no, imagino sí, que su sí, claro que sí. aprendizaje fue así. Me he sentado muchas Luego, veces aquí en el despacho a pensar. eso mismo. Al final se tiene que hacer sí o sí, ¿no? Si no está eso, es como ir a cocinar sin ingredientes. Pues bueno, pues probablemente no puedas cocinar. Después, el bloque 2 es el más extenso y es el que se van explicando cada uno de los bloques un tipo de inversión. Empezamos desde la inversión inmobiliaria, pero acabamos en temas mucho más, quizás, no le voy a llamar volátiles, aunque mucho más de casi
futuristas como metaversos, etcétera, DeFi, etcétera. Y después, en el apartado 3, bajamos a la tierra todo lo que hemos aprendido y hacemos un plan. Básicamente eso es el máster de inversión consciente. El poder hacerte un plan con conocimientos, con valores, combinando experiencia de gente que ya ha pasado por donde tú quieres ir, ¿no? Esa es la idea. Creo que está buenísimo también, Edu, con lo que decías de los bloques y de lo de diversificado, perdón, que va a ser el máster, que se tocan tantos temas, y uno de ellos es la inversión inmobiliaria también, que cuando terminás el máster, vos también podés decidir en qué querés realmente invertir. No es sí o Claro. sí, esto, sino es qué es lo que más vibra conmigo. Como decía Germán también, con la inversión inmobiliaria por ahí es introducirnos con pequeños pasos y ver si realmente es lo que yo siento que me conecta o me vibra a mí. Y si no es para mí, y acepto que no es para mí, por ahí es otro tipo de inversión el que más me llama, me resuena, me gusta. Y creo que viene un poco por ahí también de dar esa libertad, ¿no? De guiar, más que de indicar es por acá el camino, sino más de guiar de podés hacer esto o esto, vos decidís según presupuesto claramente, patrimonio, etcétera, y según lo que quieras como objetivo y rentabilidades. Creo que eso es algo que está muy bueno también del máster, que si quieren más información, nosotros los mencionamos muy por arriba lo del máster, pero en la página web de Cuestiona, en el apartado de formaciones, ahí tienen el máster de inversión consciente. Si tienen dudas, preguntas, pueden hacerlas por ahí. Ahí tienen toda la calidad de profesores que vamos a tener y el objetivo de cada uno de esos seminarios, por si quieren conocer un poquito más. Y creo que no me estaría quedando nada con respecto al live y al máster. Como para ir cerrando un poco, no sé si Edu querés comentar algo y Germán también. ¿Alguna pregunta o alguna cosa? Me he visto que hay varias preguntas. Lo que pasa es que han sido más al principio y no las Sí. tengo controladas. Si alguien está y quiere repetirla, genial. Mira, Eh, acá, Edu, hay una pregunta que hicieron por el apartado de preguntas que te la hago a ti, Germán, sí. que dice, ¿seguimos confiando en comprar para alquilar con un 10% de inflación? ¿Qué rentabilidad bruta sería necesaria? Bueno, hay que tener en cuenta, bueno, en primer lugar, la inflación, si va a ser transitoria, ¿no? Si de aquí a un año, si de aquí a un año estaremos hablando de que la inflación se ha controlado o no, ¿vale? Estaríamos hablando de un periodo transitorio y cuando invertimos en el alquiler estamos hablando de a largo plazo, con lo cual no debería preocuparte eso. Te podría preocupar si no es transitoria y de aquí 10 años, llevamos 10 años con esas inflaciones altas, como puede ocurrir en algunos países, ¿no? Yo no preveo ese escenario, ahí sí que me mojo, creo que es muy improbable que eso ocurra. Entonces, dicho esto, también hay que tener en cuenta que la rentabilidad de tus inversiones inmobiliarias te viene por tres vías. Aunque inviertas en alquiler, la rentabilidad te viene por el alquiler, lógicamente, ese 10, 8, 9, 10, 12%, depende de tu habilidad y de qué zonas estés invirtiendo. En segundo lugar, por la revalorización de la vivienda. Es una rentabilidad que no es tangible, que no estamos viendo, pero las viviendas tienden a revalorizarse. De hecho, miraba una estadística desde el año 1996-7, lo comparaba con la inflación. La inflación en agregado había subido un 60%, incluido este 10% del primer trimestre de este año. En cambio, las viviendas se habían revalorizado un ciento y poco, o sea, muy por encima de la inflación. Y incluso en medio hemos tenido una crisis inmobiliaria en la que cayeron mucho los precios de las viviendas, ¿no? No tiene por qué ocurrir a futuro lo mismo. Esto es lo que ha ocurrido en los últimos 25 años. Pero sí que nos puede, por lo menos, hacer prever de que las viviendas lo podemos esperar de que se revaloricen por lo menos como lo hace la inflación, ¿no? Entonces, periodos inflacionarios deberían también de revalorizar esas viviendas y ojo porque también los alquileres normalmente están ligados a la inflación. Entonces, ahora mismo no lo están porque hay un decreto ley en el que te limitan la revalorización de los alquileres a un 2%, aunque la inflación esté en ese 10%. Tú puedes incrementar los alquileres del 2%, pero en una situación normal, esperemos que el año que viene pues, se normalice, los alquileres también se van a ir revalorizando en línea con la inflación, con lo cual es una gran inversión para estar protegido de la inversión, de la inflación, perdón, por estas dos vías, porque se te revaloriza y porque los alquileres también se revalorizan. He dicho antes que había tres vías de rentabilidad, la tercera la nombro, aunque no entro en detalle, es la optimización fiscal, porque las inversiones inmobiliarias, especialmente el alquiler, tienen ciertas ventajas fiscales que te permiten también optimizar mucho.
Qué bueno, qué bueno. Sí, Y antes acá, también había otra pregunta. sí, Sí. sí, sí, Edu, No, no, sí. tú, no, que se me ha saltado. Si la ves tú, mejor. Sí, había visto una de las últimas preguntas que hicieron, que es, ¿cómo ves lo de alquilar con opción a compra? Preguntan por acá. Bueno, es una técnica que te permite, bueno, ahora he visto otra pregunta por ahí, no sé si la puedes cazar. Es una técnica que de nuevo, yo no he invertido nunca con alquiler o con opción a compra. Creo que hay mejores opciones o que se encajan más en mi forma de ser o en mis posibilidades también, ¿no? Porque al final cada uno tiene que ver su realidad. Pero es una manera de invertir sin tener que poner grandes cantidades encima de la mesa, ¿no? Hay mucha gente que hoy en día está explotando esa opción, sobre todo gente que hace rent to rent, ¿vale? Que básicamente es una modalidad de inversión que hoy está muy de moda porque no necesitas prácticamente capital y lo que tienes que hacer es alquilar una vivienda para luego subalquilarla, normalmente por habitaciones, quedándote ese margen, ¿no? Tú pues, pones más bonita la vivienda, a veces incluso la puedes reformar, tú pagas el alquiler normal y a cambio pues la estás subarrendando, ¿no? Esto además se lleva todavía más lejos con el alquiler con opción a compra. Hoy veo mucha gente que lo está haciendo así. Y básicamente es lo mismo, lo único además que le añaden la opción luego de quedarse esa vivienda, ¿no? Si les interesa, aparte aprovechando parte de las cuotas que están pagando de alquiler, destinarlas a la compra. Vamos a suponer que tenemos un alquiler con opción a compra, 3 años, ¿no? Y pactamos que la vivienda vale 100.000 euros. Y voy a ir pagando el alquiler durante estos 3 años y aquí 3 años pues tengo la opción de decir, me la quedo, ¿no? Básicamente, lo que vamos a hacer es que estos 3 años, una parte del alquiler, no toda, pero una parte normalmente se suma y cuando, si yo decido quedármela, en vez de pagar sus 100.000, pues se restaría esa cantidad que he pagado, ¿no? Y luego, para llevarlo más lejos, hay gente que además le incluyen la opción de cederlo a terceros. ¿Qué significa eso? Que cogen esa vivienda y yo tengo esos 3 años para explotarla y luego revendérsela a alguien, que imagínate que estamos en un escenario en que los precios van subiendo, la vendo sacándole más margen y yo no he tenido ni que escriturarla y eso tiene un doble ahorro porque además saco la rentabilidad, pero es que además no tengo que pagar los impuestos de escriturar esa vivienda. Sí. He ido haciendo derivadas, pero para que veas hasta dónde la gente, ¿no? La inversión inmobiliaria, que a veces parece como muy arcaica, es como aburrida, ¿no? La gente puede pensar, bueno, pues hay mucha ingeniería para hacer también ahí. Qué bueno, qué bueno. Totalmente. Acá hacemos unas últimas dos preguntas que ya hicieron y que me parece que están buenas a modo general, ¿no? Con respecto a este tema. Una dice, ahora están dando hipotecas entre el 3 y 3,5%. ¿Piensas que es mejor comprar sin hipoteca si aún así te quedas con un colchón de liquidez importante? Um, pues como las buenas preguntas, es depende, ¿vale? Depende de tus objetivos. Entiendo que tienes la capacidad de comprarla y además no te vas a quedar sin un duro después de comprar, por lo que has dicho, pero estarás renunciando a esa capacidad que tendrías con la financiación de comprar muchas más viviendas, ¿vale? Tendríamos que ver cuáles son tus objetivos. Si me dices, no, es que yo quiero comprar una o dos, y si tienes el dinero, pues te diría, oye, pues cómpralo con el dinero y te entrará todo el dinero, o sea, todo el alquiler te entrará prácticamente limpio, tendrás más cash flow, ¿no? No tendrás que pagar esa hipoteca y, oye, pues no hace falta escalarlo tanto si no es tu objetivo. Si en cambio me dices, no, es que yo tengo 100, 200.000 euros, lo que sea, ¿no? Para comprar esa vivienda y todavía puedo comprar más, pero me gustaría maximizar ese dinero, exprimirlo al máximo, ¿no? Para alcanzar la libertad financiera. Entonces te diría, vamos a sentarnos, hagamos números, pero seguramente te interesará coger esa financiación, dilatarla al máximo para que la cuota hipotecaria sea lo menor posible y quedarte con ese cash flow, ¿vale? Está demostrado que con el mismo capital inicial, o sea, con el mismo dinero que tengas, si lo haces así, aprovechando la financiación, cada operación te dejará menos dinero en tu bolsillo porque estarás pagando esa hipoteca, pero serás capaz de comprar muchas más viviendas y en conjunto, en global, el dinero que te queda en el bolsillo será superior. ¿Vale? Esto, yo he hecho los números, está comprobadísimo y esto es así. Entonces, dependerá de tus objetivos. Totalmente. Buenísimo, buenísimo, Germán. Bueno, ahí fueron haciendo un montón más de preguntas también. Creo que nos quedaríamos una hora más si seguimos. Pero bueno, me parece que está bueno también dejarlo acá con todas estas preguntas que fuiste respondiendo y con todo el contenido del live, que para las personas que lo van a ver después tienen más de una hora de contenido para poder repasar. Creo que boli y tener papel al lado también para poder anotar y repasar de nuevo
todo lo que fuimos viendo. No sé, Edu, Germán, si quieren dar algunas cosas finales, si quieren decir o compartir algo y ya cerramos, si no. No, yo simplemente, bueno, me ha encantado. He aprendido cosas que me encantan estos lives. Sí que es cierto que, claro, a las 7 de la tarde aquí en España, pues ya nos empieza, a mí al menos ya me empieza la cabeza a ir un poco más lenta. Pero estoy muy contento porque me vuelvo a mi casa y digo, ostras, es que he aprendido cosas y hoy he aprendido con Germán. No, simplemente decir que lo bueno que tiene Germán, aparte de que es muy claro y te dice las cosas tal y como son, es que es muy didáctico, ¿no? Y busca que entendamos este mundo que para muchas personas, aunque Paqui lo pintó como fácil, para muchas personas, oye, pues es muy nuevo y jamás han hecho operaciones inmobiliarias y ¿por qué no decirlo? Da miedo, porque son números grandes, porque te puedes equivocar, porque te da miedo quizás que hayas comprado una casa y realmente pues tenga algún problema arquitectónico o lo que pueda surgir, ¿no? Y aquí seguro que Germán nos podría explicar un montón de anécdotas y ya, por no dilatarlo, no le voy a decir, pero lo que quiero decir es que al final o sea, lo bueno es que estamos viendo diversas claves para empezar. La sencilla, compra y alquiler. ¿No? Y no te rayes mucho. Luego, recurrir a la deuda. Luego, ya si quieres hacer otros modelos, ¿no? Flipping house, todo esto, pues genial. Pero lo bueno de lo que me está gustando es que es accesible. Y creo que además, gracias a plataformas, y no sé si es así, pero yo creo que gracias a plataformas tecnológicas como son Idealista, etcétera, la información de precios también está accesible. Con lo cual, alguien en su casa, con un Excel, que es un programa que, bueno, podemos tener todos, está la versión open, podemos hacer cálculos y meternos en este mundillo, ¿no? Y si además vamos a blogs, a podcasts o lo que sea, que tenemos información de gente experimentada, pues oye, podemos entrar en este mundillo bueno, no digo ser ya expertos directamente, pero bueno, con ciertas garantías. Y eso es lo que me gusta de este sector. Qué bueno, qué bueno. Germán, ¿algo Nada, para compartir final? unas breves palabras, nada, básicamente que quien se anime nos vemos ahí en el máster con Cuestiona. Y mientras tanto, si han quedado dudas, cualquier cosa que la gente que me quieran preguntar, saben dónde encontrarme, que me sigan o en mi página web, en vivirderrentas.net, o que escuchen mi podcast y vayan aprendiendo por ahí, que de verdad yo creo que van a hacer un máster, si escuchan del primer capítulo al último, van a hacer un máster gratuito y yo creo que además, soy una persona que me apasiona el mundo de las inversiones inmobiliarias, con lo cual creo que soy capaz de... Tengo pocas habilidades, pero una de ellas es que soy capaz de transmitir esa pasión, así que seguro que más de uno se enganchará. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, Seguro que sí. gracias Germán, gracias realmente por todo y por la calidez humana que tenés, realmente gracias por tus valores y compartirlo desde ahí. Edu, lo mismo, sabes que trabajar codo a codo contigo es un placer enorme. Y a todos los que están del otro lado, bueno, esperamos poder vernos en el máster de inversión consciente y cualquier duda que tengan la pueden despejar ahí por la web y seguirlo a Germán también, que es un auténtico crack. Bueno, nos vemos en un próximo live que haya, ¿sí? De este máster o de otros y cualquier duda que tengan, saben que aquí estamos. Dale, gracias Un ahí placer, Germán y Manuel, un Edu placer. y Un Alejandro. placer. Hasta luego a Nos todos. vemos. Vamos. Hasta Adiós. luego. Abrazo.